Pues bienvenidos a esta clase número 5, esta charla número 5 en este grupo de charlas sobre la lucha cívica no violenta, basados en la obra del coronel norteamericano retirado Robert Helby. En el capítulo anterior, que fue el capítulo 4, nuestro compañero Regis Iglesias habló de las diferentes estrategias de la lucha cívica no violenta y las diferentes etapas en un movimiento cívico: la protesta y la persuasión, la no cooperación y la intervención. Es importante que conozcamos esto a la perfección y podamos identificar dentro de lo que ha sido el devenir del movimiento cívico dentro de Cuba estas tres manifestaciones, estas tres estrategias de la lucha cívica no violenta, como en diferentes etapas del desarrollo del movimiento algunas de estas se entrelazan, y también cómo llegar a un momento en el cual la no cooperación activa pueda socavar verdaderamente los pilares de apoyo del régimen y podamos llegar a la fase final de intervención para transformar al país hacia la libertad. En el capítulo 5 vamos a comentar lo que es la solución de problemas. En este capítulo el coronel Helby ofrece una especie de estructura para que el liderazgo del movimiento cívico, una vez que tiene los objetivos claros, que tiene una estrategia y tiene todos los elementos sobre la mesa, para que pueda combatir con éxito cualquier conflicto, cualquier problema que se presente, ya sea un problema pequeño o un problema grande. Los objetivos y la orientación de una gran estrategia de lucha no violenta, dice Helby, será el resultado de decisiones políticas por parte del liderazgo del movimiento opositor. O sea, las decisiones que se tomen ahora van a afectar lo que será el futuro. Por eso es tan importante tener claro, estar comprometidos con este tipo de lucha cívica no violenta, no solamente como una estrategia efectiva, sino también como una forma de vida, como una propuesta ética de vida. La experiencia ha demostrado, dice Helby, que la capacidad de un movimiento de lucha cívica no violenta que se desarrolla dentro de un sistema autoritario o totalitario muchas veces es escasa. O sea, la capacidad de resolver los problemas que se presentan. El régimen intenta crear todos esos problemas. El régimen intenta entorpecer el desarrollo del movimiento cívico. Por lo tanto, tener una estrategia, tener una especie de diagrama de flujo de cómo resolver los problemas, desde los problemas más pequeños hasta los más complejos, es estar un paso adelantado a lo que el régimen pudiera hacer. Dice, a la gente debe dársele la oportunidad de perfeccionar sus destrezas con problemas grandes y pequeños. Por supuesto, en una lucha cívica no violenta van a surgir muchos problemas, y es el liderazgo de ese movimiento el que va a tener en su mayoría que resolver esos problemas. Sin embargo, es importante que cada uno de los activistas de este movimiento sepa cómo solucionar estos problemas, sepa cómo enfrentarse de la mejor manera a estos problemas. Helby propone una metodología de solución de problemas utilizada por el personal militar, porque es una forma, vamos a decir, más estructurada para entender cada una de las etapas. Como en cualquier estudio de investigación, el formato para sustentar la resolución de estos problemas inicialmente tiene como primer punto lo que sería el planteamiento del problema. O sea, ¿cuál es el problema? El problema debe plantearse en la primera sección.
Pueden haber problemas, por ejemplo, cómo nos comunicamos entre las diferentes provincias. Una cosa fundamental para el movimiento cívico es la comunicación, la interacción. Muchas veces el régimen utiliza esa incapacidad que pueda tener el movimiento precisamente por los obstáculos que el régimen pone, que cortan las líneas, confiscan teléfonos celulares, confiscan formas de comunicación para mantener aislados a los activistas y entonces los agentes de la seguridad del Estado propagar mentiras y cizañas para que haya desunión dentro del movimiento cívico. Esto se ha visto una y otra vez en el desarrollo de la lucha contra el régimen castrista dentro de la isla en los últimos años con la oposición cívica no violenta. Entonces, plantear el problema. El problema es un problema de comunicación, de transporte, de confianza, de seguridad. ¿Cuál es la dimensión del problema? Eso es lo primero que se tienen que plantear aquellos que van a resolver el problema. La segunda sección es la hipótesis. La hipótesis es una suposición razonable que sirve como sustituto de los hechos. Si por lo general las hipótesis señalan o señalarán acontecimientos futuros, condiciones y disponibilidad de recursos. Las hipótesis, dice Helvi, son dispositivos artificiales para llenar las lagunas que existen en el conocimiento real. Idealmente sería bueno no tener que crear hipótesis en el medio de una lucha tan difícil como la lucha cívica no violenta. Porque claro, esto nos da un riesgo, o sea, nos produce el riesgo de suposiciones que no sean factibles o que no sean tan válidas. Pero también es una manera de acercarse a un problema. Como su nombre lo dice, es una hipótesis, no quiere decir que es la realidad, no quiere decir que son los hechos. En la sección 3, él presenta uno de los pasos más importantes para solucionar exitosamente el problema, que es recopilar toda la información que existe en torno al problema. Muchas veces veo yo, de acuerdo a mi experiencia en mi interacción con líderes y activistas del movimiento cívico dentro de Cuba, muchas veces obviamos este tipo de análisis. Muchas veces la emoción, muchas veces el impulso nos lleva a actuar sin analizar las consecuencias, sin analizar los hechos precisamente. Y eso lo sabe el régimen y lo utiliza el régimen. El régimen sabe cuando una persona es impulsiva, cuando una persona va a juzgar o prejuzgar sin tomar en cuenta los hechos en torno a una realidad. Este tipo de, vamos a decir, forma científica, ¿no?, de enfrentar los problemas en el fragor de una lucha tan dura y tan desigual es una ventaja, establece una ventaja para aquellos que están luchando por la libertad de Cuba. Pero tiene que haber una disciplina muy grande para lograr esto. La cuarta sección es la discusión de los hechos. En esta sección se une lo que es el planteamiento del problema, la hipótesis, la información disponible sobre el problema o en torno al problema, y se analizan y se discuten todos estos factores. Y a través de este proceso, que a veces es difícil de lograr porque, como ustedes saben, muchas veces el régimen utiliza el aislamiento, utiliza la represión para impedir que los opositores se reúnan, pero a través de esta discusión, de este intercambio, se busca la solución del problema en sí. La sección número 5 es las conclusiones. Después de una discusión de lo que es el problema, la hipótesis, los hechos en torno al problema, una discusión y análisis de estos factores, la información disponible que directamente se relaciona al problema, bueno, pues se puede desarrollar unas conclusiones.
Estas conclusiones son el resultado de ese intercambio y de esa discusión. O sea que por todos los medios el liderazgo debe buscar ese tipo de interacción, porque ya sabemos que una persona sola puede tener una visión limitada, o la tiene de hecho, de los hechos, de los acontecimientos, de lo que ha ocurrido. Y eso, constantemente eso ocurre en el movimiento opositor, desde lo más trivial hasta lo más complejo. Entonces hay que tener una mente muy clara, hay que tener mucha disciplina, mucha frialdad para evaluar los problemas, para poder llegar a unas conclusiones y a la sección final, que son las recomendaciones. De acuerdo a Helbig, se lleva a cabo una simple prueba de las recomendaciones utilizando 3 criterios. Conveniencia. ¿Estas recomendaciones van a resolver realmente el problema? Viabilidad. ¿Se pueden implementar estas recomendaciones? Eso es importante, porque si las recomendaciones no se pueden implementar, entonces son inservibles. Y aceptabilidad. ¿Está dispuesto quien tome las decisiones a aceptar los costos en términos políticos, financieros o de recursos humanos? ¿La decisión va a requerir el desvío de recursos existentes o la adquisición de nuevos recursos? Estos 3 elementos ponen a prueba las recomendaciones: conveniencia, viabilidad y aceptabilidad. Entonces, de acuerdo a Helbig, un valor añadido en la utilización de este método de resolución de problemas es que quien toma las decisiones puede revisar el proceso, cómo se elaboraron las recomendaciones. De manera que la solución del problema no es un hecho arbitrario, no es un hecho impulsivo, sino que tiene una sustentación en este proceso, en esta estructura de análisis, de planteamiento, de hipótesis, que va a llevar a unas conclusiones y a generar unas recomendaciones. En resumen, con la experiencia de este formato de estudios sustentado para la resolución de problemas, puede convertirse en algo natural para el activista, algo natural para el líder cívico, que cada uno de los problemas sea analizado con este tipo de proceso. Además que ayuda a la reflexión, ayuda a todo lo que sería el proceso de pensamiento crítico. Recordemos que el régimen desde sus inicios ha tratado de crear un ser humano que no reflexione, un ser humano que no tenga valores humanos, que sea simplemente un fanático de una ideología, defensor a toda costa irracionalmente del poder político que detentan el régimen que existe en el país. Y el pensamiento crítico ha sido borrado de la educación, ha sido borrado de los medios de comunicación, ha sido borrado de la manera en la que se interactúa en la sociedad, así como ha sido atomizado el espacio público para discernir, debatir y plantear los problemas. De hecho, uno de las primeras medidas tomadas por el régimen totalitario impuesto en Cuba fue precisamente atomizar el espacio público donde se dirimían los problemas del país. Toda sociedad tiene problemas y toda sociedad, para resolver sus problemas, necesita un espacio público. Al atomizar ese espacio público, la cosa pública se vuelve algo peligroso, algo clandestino, algo de lo cual no se habla, y los problemas continúan acumulándose, ya sean problemas pequeños hasta problemas muy graves. Entonces, de alguna manera, esta estructura que plantea Helbig para la resolución de problemas nos vuelve a una fórmula simple del pensamiento crítico. Plantear el problema, buscarle una hipótesis, recolectar la información de los hechos, discutir estos hechos a la luz de la hipótesis y del problema, llegar a conclusiones y hacer recomendaciones para la resolución del problema. Es el método científico, y esto muchas veces
es algo nuevo para aquellas personas que han nacido recientemente en Cuba, donde no existe en el sistema educativo este tipo de análisis reflexivo. Este es el fin de este capítulo número 5. En el próximo capítulo ya vamos a profundizar más en el planteamiento de una estrategia cívica no violenta y vamos a profundizar en los conceptos de planeación estratégica. Nos despedimos y los esperamos en el próximo capítulo.